Vale, claro, entonces, vamos a ponernos en el caso de, ok, yo estoy estudiando, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de alguien que está estudiando, se encuentra en, Ujú. pues eso, ¿no? Termina de estudiar ya sea en una escuela, ya sea en un bootcamp, o simplemente lo está haciendo por su lado y dice, venga, va, quiero empezar a trabajar en esto, ¿no? Es decir, quiero comenzar a trabajar. A nivel de documentación, hemos dicho que de momento, pues hay varias figuras, ¿no? Sí. Vale, pero vamos a hablar un poco también de ese primer comienzo, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedes encontrar el primer trabajo? ¿Cómo puedes facturar Ujú. ese mi primer trabajo? ¿Cuánto tengo que cobrar? Porque al final son las dudas que nos surgen a todos. Es una duda que, por ejemplo, los alumnos siempre me preguntan. Me explico. Por ejemplo, yo algo que recomiendo, y si te parece, vamos a empezar a ver cuánto cobrar. Yo creo que es una buena forma, ¿no? ¿Cómo sé yo cuánto cobrar? Es decir, ¿cómo calculo yo mi precio hora? Normalmente sí que es verdad que puede haber como un baremo, es decir, si no sabemos muy bien, puede existir un baremo, ¿no? Bueno, pues si eres junior o estás comenzando, a lo mejor unos 15 euros la hora podría ser un dinero, ¿no? O de 15 a 20, si ya eres más senior, de 20 a 30, si ya tienes más... Es decir, al final, digamos que puedan existir unos baremos. Pero aquí viene una pregunta clave que es, ¿hay alguna forma? Yo sé que vosotras tenéis una herramienta, obviamente, pero ¿cómo se puede calcular ese precio ahora? Es decir, cuéntanos un poco y enséñanos también Sí. un ejemplo real para que Sí. lo tengamos. A ver, de base, el primer presupuesto que tú des en tu vida como freelance va a ser muy por debajo de lo que Siempre, deberías siempre, siempre. A que seguro que te ha pasado a ti. ¿A que siempre. A sí? mí, yo, de hecho, a mí lo que me decían era mi profesor hace 10 años, me decía, Ángel, me decía, tú duplícalo. O sea, de hecho, pequeño truco. No solo para el presupuesto, que ahora hablaremos de los tiempos y de los plazos, pero es duplícalo, tanto el precio como o sea, como el plazo de, ¿no? Yo tardo 2 semanas. No, échale el doble, échale un mes. Entonces, yo siempre lo duplicaba y el primero eran súper bajos. Sí, y aún así luego Era la más. sigues subiendo. Correcto. Entonces, de base siempre vamos a pecar de buenos, por decirlo de alguna manera. Hay unas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto, que es, al final tú eres tu propia empresa y tú pagas tus propios impuestos. Entonces, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta, porque claro, nosotros hemos creado una calculadora que básicamente lo que te enseña es aproximadamente cómo se está moviendo el mercado en España Ujú, en cada categoría según tu nivel de seniority. ujú. ¿Tienes por ahí el enlace? Sí, lo tengo. De hecho, Vale. lo voy a poner en el chat para que la gente lo vea Ujú. y pueda utilizarlo así más o menos y pueda hacer sus cálculos rápidos. Claro que fue. Lo que nos dimos cuenta que, claro, si tú coges, pues, por ejemplo, un junior, un Ujú. salario medio de una empresa o de una consultora como junior y un proyecto como freelance, ahora mismo, si van a esa página web, dirán, qué Ya, fantasía, es el doble, ¿no? ¿Dónde me apunto a qué esto? maravilla. Claro, sí, sí, sí. Y de hecho, mucha gente que viene de cuenta ajena peca al principio de ponerse la tarifa un poquito más de la que tenía, pensando que ganará más dinero. Y hay varios factores que hay que tener en cuenta, que el primero es los gastos de tu empresa, ¿vale? Tú vas a tener que cotizar por ti mismo. Eso significa que aproximadamente en un empleo regular el 20-30%, o sea, súmale a lo que tú te estás ganando, un 20 o 30% lo que la empresa pagan impuestos por ti que tú no estás viendo. No es Ujú. el IVA y el IRPF que te retienen, no, no es. Aparte de todo Aparte, esto, te lo están sumando. Entonces, tú ya tienes que comenzar que ese 20-30% de lo que tú vas a ganar, bueno, lo vas a ver en tu cuenta de banco, entrar y salir, no otra literal, cosa. literal, literal. Que luego al final dices, pues ya que no me entre, ¿no? Claro, Porque ponerlo ¿ya ahí, para qué? intentarme gastarlo. Y eso es la primera. La segunda cosa es que tú no estás teniendo en cuenta muchas variables, como puede ser la formación continuada que debes tener, un ordenador que sea funcional para tu trabajo, un espacio de coworking, si quieres trabajar desde un espacio de coworking, o mismamente pues, tu casa, pero adecuarla a... La electricidad de tu casa, o sea, todo. Y la Que hoy en electricidad día no más que nunca, está clarinete. exacto. Entonces son cosas que tú al principio no tienes en cuenta, o por ejemplo, una gestora que te lleve todo el tema de autónomos, porque pues Ujú. si tú no eres experto, yo siempre recomiendo, al menos al principio, pues, tener un experto que para algo están allí y ya es bastante complejo en España, como para encima de enfrascarte a lidiar con clientes, tener que enfrascarte a entender la parte
legal de ser autónomo. Correcto. Entonces, son cosas que tienes que ir teniendo en cuenta y otras como una baja, unas vacaciones, un accidente, todo eso no está cubierto como en un trabajador, entonces tú tienes que ir sumando, porque tú ahora, si tú sumas una tarifa, lo tenemos puesto por tarifa día, Ujú. para que tú veas un poco. Entonces, si tú pones, vale, este mes tiene 21 días laborales a una tarifa de 200 euros o 180, 220, que por ahí se movería lo que sería más o menos un junior en IT, ¿vale? Más o Ujú. menos. Después varía mucho dependiendo tecnologías, características, pero por ahí se mueve. Si ahora mismo dices 180 lo mínimo por 21, dices, pues no está nada mal, ¿no? Vale, en agosto, ¿cuándo Espectacular. vas a ganar? Cuando cierre la empresa, o cuando tú te quieras coger un periodo, cuando se te acabe el proyecto. La negociación hasta que has comenzado a colaborar con el cliente, ¿quién te la ha pagado? Nadie. Y ahí te puedes estar, no sé, ¿cuál ha sido tu negociación más larga? ¿Una semana? ¿Un mes? Depende. Yo te diría que un mes. En mi caso, por lo menos. He tenido mes y mes y pico, dependiendo. Y ahí estás pendiente, no coges otro proyecto porque te gusta el proyecto, pero se tiene que definir. Y ese tiempo es tiempo que tú no estás ingresando nada en tu cuenta. Entonces, hay muchas cosas que tienes que ir sumando. Una vez encontré un GIF, si lo encuentro, te lo paso, porque era ¿Mm? muy bueno. Cogían el presupuesto de Juego de Tronos, todo el mundo conoce Juego de Tronos, y ponían como un Vale. 60% era en, no sé, maquillaje y escenografía, que era brutal. Un 20% en logística. Y luego ponía un 30% en cerveza, porque Ea. ahí están bebiendo. Efectivamente. Pues ya está. Pues cuando muchas veces los alumnos me preguntan, ¿no? Edu, ¿yo cuánto tendría que facturar si quiero trabajar como freelance? ¿No? Porque además es la pregunta de quiero ser freelance de yo no quiero trabajar en una empresa. Am, una de las primeras recomendaciones, y ahora entraremos yo creo que a eso, que es cómo conseguir, ¿no? El primer trabajo y cómo hablar de tu primer cliente, cómo poder entrar y tal. Pero una de las cosas es, tú piensa primero, si quieres ser freelance en España, vamos a darnos de alta como autónomo, ¿no? Pues tienes una serie de gastos que son, primer gasto esencial que vamos a tener que hacer es la cuota. Es decir, tener Ujú. la cuota mensual de autónomo que la vas a pagar tanto factures como si no. Sí que es verdad que a día de hoy te puedes dar de alta y te puedes dar de baja y solo te cobran los días que has estado dado de alta, pero en términos generales vamos a decir que la cuota pues son 270, 290, por ahí va Sí, variando. 280 creo, porque 280. Sí a que es excepción verdad, del primer año, a que excepción esa de, eso es, a excepción del primer año, que sí que es verdad que es la cuota reducida, que son 60, ¿no? Creo que era al mes. comienzas en 60 y vas subiendo a lo largo, creo que de año y medio hasta esos 280. Entonces, pues Eso es. te van subiendo paulativamente. Claro, entonces tú dices, hay 300 euros, si alguien está pensando en, yo me quiero hacer desarrollador ya, freelance, perfecto. Ahora ten en cuenta que, uno, esos 300, voy a redondear por arriba, ¿vale? Esos 300 van a estar sí o sí. Después ten en cuenta que también hay una parte del precio de tu proyecto que es Y tanto el IVA como el IRPF y el IVA, ¿no? Que están ahí, que hay que tener en cuenta que hay una parte que no son 1.000 euros realmente lo que te vas a llevar, sino que es un poquito menos, a no ser que lo sumes. Esto es súper importante porque muchas veces cuando se habla con un cliente el es un clásico bueno, son 1.000. Y de repente, al cabo, esto es truco para los que vayáis a comenzar en esto, ¿vale? Te dicen, oye, ¿cuánto es la web o cuánto es la aplicación? Me lo invento, ¿no? 1.000 euros. Y te dicen, ajá, vale. Y cuando ya les vas a mandar el presupuesto, dicen, ay, no, pero eran 1.000, pero con IVA, ¿no? Y te hacen un poco ahí el truco. Recomendación, decid que es sin IVA y lo añadís después. Porque sí, es un clásico, porque si no es una pérdida sí. de dinero. Entonces, está, 1000 por euros ejemplo, sin impuestos, son 1000 euros masiva. El efectivamente. comentario marca la diferencia. Ese comentario de masiva hace que estéis a gusto, que ya empecéis. Ugh. Entonces, ya no es solo eso, sino como bien has comentado, el material. Al final, por ejemplo, para desarrollar es necesario tener un Mac de última generación o un Windows de 2.000 euros. No. Pero hay que tener en cuenta que a mejor material, más fácil vas a trabajar. Por ejemplo, un clásico a nivel de materiales que deberíais de tener en cuenta, sobre todo si vais a comenzar, es tener diferentes móviles. Es decir, si yo voy a desarrollar una aplicación, como desarrollador, por ejemplo, yo necesito tener un Android y un iPhone como mínimo. Porque, por ejemplo, a nivel de desarrollo, no es lo mismo ver una web o una aplicación en un iPhone que en un Android. Hay cambios, hay cosas a nivel de CSS, de que no funcionan correctamente en los dos. Entonces, eso es
parte que también tengo que, es una inversión que yo hago que tengo que recuperar, ya sea con un trabajo o con múltiples trabajos. Y como bien has Ujú. comentado, muchas veces si voy a empezar algún trabajo, y esto os pasará también si vais a comenzar de freelance, es que no solo tenemos un proyecto, sino que yo estoy ahora mismo trabajando en un proyecto y tengo que cerrar para una semana después otro proyecto más. Entonces, ese tiempo, como bien has comentado, ¿no? Ujú. Pues creo que lo voy a cerrar, pero no sé si voy a cerrar este u otro, tengo que decidir entre uno u otro, pues en ese tiempo de elección, eso es tiempo que hay que tener en cuenta que no se está facturando. Además de, como bien has comentado, las vacaciones. Hay que tener en cuenta que si yo no trabajo, pero estoy dado de alta porque estoy esperando, pues a lo mejor pago parte de la cuota autónomo, no estoy facturando, técnicamente estoy perdiendo dinero en el sentido de esto no estoy recibiendo un ingreso. Entonces, claro, todo eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se calcula? Es decir, ¿cómo funciona la calculadora entonces de Malt? ¿Cuál es el Vale. truco? Entonces, primero veréis que hay una sección de categoría, pues comunicación, project manager, diseño, desarrollo, etcétera. Escogéis la Ujú. que sea más afín a vosotros y veréis que pone junior, middle y senior. Escogéis más o menos en el rango. Junior se considera de 0 a 2 años, más o menos, porque hay gente pues muy espabilada que a lo mejor pues lleva medio año, Vale. pero toda su vida ha estado informándose, Ujú. o al contrario. Entonces eso es más o menos a intuición como tú te sientas. El middle vendría de ser de 2 a 5 años más o menos, y a Ujú. partir de 6 7 años de experiencia pues ya se considera senior, pero esto es muy, muy relativo a cada uno. Vale. Entonces, Sigue, sigue. dime. No, no, es que le he abierto justo, me he quitado mi Gepeto, ¿vale? Y he puesto, y he puesto la calculadora al lado